El día de hoy vamos a hablar sobre Louis Hemsley. Vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes de su vida y algunos conceptos importantes en su desarrollo de la teoría lingüística, como lo fueron la glosemática, los niveles de unidad lingüística, el signo y figura y la tipología de los lenguajes. Para finalizar, vamos a hablar sobre algunas aplicaciones en las que tratamos de traer la teoría de Louis Hemsley a los lenguajes de programación. Louis Hemsley fue un lingüista danés nacido en Copenhague en 1899 y fallecido en 1965. Fue el maestro del Círculo Lingüístico de Copenhague. Estudió en la ciudad de Copenhague y más tarde con el gran filólogo clásico y lexicólogo Antoine Melier en París. Su primera gran obra fue Principios de Gramática General en 1928. En 1931 fundó el Círculo Lingüístico de Copenhague y en 1937 comenzó la enseñanza lingüística en la universidad de su ciudad natal. Ese mismo año fundó la revista Acta Lingüística. Su teoría de la glosemática cuajó en sus prolegómenos a una teoría del lenguaje de 1943, que se considera que funda una teoría científica de la descripción de lenguas. Su teoría lingüística se funda en una axiomatización completa, es decir, ser explícito en todos los principios de partida y todas las definiciones básicas. Hemsley fue el fundador de la glosemática, nombre que usó para referirse a las investigaciones puramente estructurales que consideran a la lengua como un patrón de relaciones mutuas. Postula que todas las lenguas tienen en común leyes universales de estructura, que hay un principio universal de conformación, por lo que busca que la glosemática pueda formalizar el análisis descriptivo de todas las lenguas. Basándose en términos definidos por Saussure, Hemsley ve las relaciones asociativas como sistema y las relaciones sintagmáticas como proceso o texto. Define el método deductivo como tomar el texto, que puede ser oral o escrito, dividirlo sucesivamente en elementos hasta agotar el análisis para buscar el sistema de la lengua, para encontrar así la descripción de la lengua. El método inductivo, por el contrario, parte de los elementos y llega hasta los conceptos, que son totalmente diferentes en las distintas lenguas y por lo tanto no conducen a descubrir constantes, sino casos particulares. Para Hemsley, todo proceso o texto tiene un sistema subyacente, y dentro del proceso o texto y del sistema hay relaciones definidas. Bien, comenzaremos en este apartado a analizar las relaciones que hay para la creación de signos lingüísticos. Estas son tres, pero primero vamos a tener en cuenta cómo es la creación de los funtivos. Los funtivos pueden estar compuestos de uno o más términos. Estos términos sí son fijos para la creación del funtivo, es decir, que son estrictamente necesarios para que éste exista correctamente, se les denomina constantes. En caso de que no sea así, se les denomina variables. Bien, volviendo ya sobre las relaciones, la primera sería la interdependencia, que nos dice que hay una presunción mutua de dos términos, es decir, que los dos términos tienen que existir para que se genere este funtivo. En ella hay una subclasificación además de esto. Está la relación de complementariedad, conocida también como dualidad, en la que nos dice que hay un binario, es decir, si existe el femenino, existirá el masculino, si existe el falso, existirá el verdadero. Y así, relaciones, por ejemplo, el yin y el yang también se podrían clasificar como una relación de complementariedad. Las otras relaciones que hay son las de interdependencia. Que son también conocidas como solidaridad, que es en el caso de la persona y el número en una palabra, digamos, los pollitos, uno no puede decir lo pollito o los pollito, porque sería incorrecto a nivel del idioma, o en otros idiomas, por ejemplo, el do siempre tiene que estar seguido por el bis, porque es la conjugación de ese verbo para ese pronombre. Bien, la siguiente categoría es la categoría de determinación, en la cual hay una presuposición de términos en un solo sentido,
Es decir, A corresponde a B, pero B no corresponde a A. El funtivo X se puede generar si tú tienes A, entonces B, pero también se puede generar solo con A. No es necesaria la existencia del B. O el B puede cambiar por un C en algunos casos. También este tiene sus subcategorías. La primera es la de selectividad. Esta es mejor explicarla a partir de un ejemplo. En nuestro idioma los adjetivos se califican o dan cierto valor a un sustantivo. Sin embargo, un sustantivo no puede darle un valor nuevo a un adjetivo, porque sería incorrecto desde el punto de vista idiomático. La siguiente subcategoría es la especificación. Esta es un poco más complicada, así que vamos a dar un ejemplo de mayor nivel. En las lenguas normales, las que conocemos, tanto en las romances como algunas lenguas asiáticas, para definir el número de unos objetos o de una cosa en general, se dividen entre singulares y plurales. Entonces, si tú vas a decir el dúo, esto ya se refiere a que estamos hablando de un plural. Sin embargo, hay una familia de lenguas que son las lenguas semíticas, en las que están todas las lenguas del Medio Oriente Próximo, en las que el dual se puede caracterizar como una nueva especificación de número. Entonces, las especificaciones no solo se referirían a singular y plural, sino habría también singular, dual y plural. Esta cosa extraña, por decirlo así, también la podemos encontrar en algunas lenguas de Europa del Norte, en unas formas más vestigiales, porque al mezclar con la evolución del lenguaje esto fue desapareciendo. En el caso del inglés, el boat se puede ver como una forma vestigial de este tercer tiempo. Finalmente, la tercera categoría que nos explica la glosemática es la constelación, en la que cada término corresponde a un funtivo independiente. Esta sí no tiene subcategorías. Bien, una vez conocidas las relaciones de cómo se conforman los funtivos y los signos, nos lleva a definir el signo lingüístico como tal desde un concepto teórico en la glosemática. Esta la define como una forma de contenido expresada por una forma de expresión, en la cual, según el mismo Hemsleb, se descarta la semántica, puesto que ésta no cubre completamente el campo de estudio, limitándola a estudiar formalmente una representación sin tener en cuenta la parte abstracta de la misma. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? Dicho en palabras más sencillas, el signo se podría definir como una entidad generada entre la conexión entre una expresión y su contenido. Como podemos ver en la diapositiva, un signo es igual a un concepto, que es una imagen, y puede estar dividido en un significado y un significante. Ya guiándonos por la imagen, se puede ver que hay diferentes niveles en lo que es la concepción del signo. En los primeros niveles podemos ver que cada signo tiene un concepto, que es básicamente la abstracción de la imagen que se planea representar del mundo real, y una forma, que es una representación basada en el lenguaje en el que nos estamos refiriendo. Esta se da en la conexión de los funtivos. Subiendo más en los niveles, se añade la sustancia del contenido que forma la realidad fonética del mismo, y un sentido, que es la articulación entre las unidades del lenguaje, para finalmente generar la forma, la cual Hemsleb define como la relación entre el sentido y la sustancia. Niveles de unidad lingüística. Antes de explicar los niveles de unidad lingüística, es necesario explicar qué es una unidad lingüística. Entonces, una unidad lingüística es el elemento mínimo del lenguaje, que puede o no tener un significado. Por ejemplo, entre estos podríamos tener lo que son las letras o los lexemas del lenguaje.
Entonces, entre estos elementos se pueden encontrar tres niveles de unidades lingüísticas, que son la materia, la sustancia y la forma. Estos tres niveles inicialmente fueron propuestos por Ferdinand de Saussure, quien fue un lingüista suizo y que fue de quien Louis se basó para realizar su aporte, pero cambiando algunos aspectos. Inicialmente comenzó por cambiar el nombre a lo que es la sustancia de Saussure, que es a lo que se refiere a cómo suena y qué sentido puede tener cierto contenido. Entonces ahora lo llama materia. Luego, lo que era la forma para Saussure, que es lo que hace referencia como a la estructura, a las cualidades de la lengua en sí, pasó a llamarlo la sustancia. Y finalmente adopta un nuevo término que va a venir siendo la forma, que Lewis lo define como las relaciones que hay entre las unidades, viéndolo como una especie de red relacional. Entonces, dicho esto, ahora sí es posible entender la frase que se encuentra al final de la diapositiva, que dice: la sustancia es la manifestación de la forma en la materia. Esto, digámoslo en palabras más sencillas, quiere decir que la estructura y las cualidades de la lengua son una manifestación de todas las relaciones que hay entre las unidades del lenguaje, pero que tienen un sentido. Ahora aquí tenemos un ejemplo para poder ver estos niveles. Tenemos la frase yo no sé en diferentes idiomas, el danés, en francés, y esquimal, que viene siendo, hacemos referencia a esquimal, a un idioma que es hablado por habitantes de pueblos indígenas que están situados en regiones árticas en Norteamérica. Entonces podemos ver que naturalmente la misma frase se escribe de forma distinta en cada idioma. Al hacer una traducción, digamos, literal de las frases, podemos notar que la estructura, que viene siendo la sustancia para Lewis, cambia al igual que la materia, que como habíamos dicho anteriormente, son las palabras o las letras. A pesar de todo esto, todas las frases tienen el mismo sentido, que como es posible notar, es independiente de lo anterior. Es parte del signo lingüístico de Saussure. Para Saussure, el signo lingüístico es una entidad con dos caras y es la unión entre un concepto o idea, que es el significante, y una imagen acústica, que es el significado, y estas se corresponden recíprocamente. Entonces, esta dicotomía, Gensler la reelabora como una relación entre dos planos. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, para Gensler, el signo es una entidad generada por la conexión entre una expresión y un contenido, que son los dos planos de la relación. Entonces, Gensler da una definición operativa del signo, la cual es expresión y contenido, y estos son los funtivos o entidades que contraen la función de signo. Expresión y contenido son interdependientes, se presuponen necesariamente. Para Gensler, una lengua, para ser plenamente adecuada, para que exista el lenguaje, ésta debe estar dispuesta siempre a formar nuevos signos, tanto para los lenguajes naturales, como el español o inglés, como para los lenguajes de programación. Podemos verlo así. Entonces, teniendo en cuenta que se necesita un número ilimitado de signos, entonces se deben construir nuevos signos a partir de no signos, cuyo número sí es limitado. A estos no signos se les llama figuras. Entonces, si se unen dos figuras, figura A y figura B, esto forma un signo. Entonces acá tenemos un ejemplo del signo gatos, en donde tiene las figuras gat, que sería la raíz de la palabra o signo, o es otra figura, que es la forma en masculino en el español, y S, que es la forma plural del español. Entonces acá en el plano de la expresión tenemos la figura gato y la figura S.
Y el contenido de gato es que es un animal, es un felino, es doméstico. Y el contenido de la figura ese, pues es que es el plural del sustantivo en el idioma español. Pero si nos vamos un poco más a las posibles aplicaciones en el área de lenguajes de programación, tenemos que ver la naturaleza del trabajo de Hemsleb con la glosemática, que es un modelo estructuralista. Podríamos describir las estructuras narrativas de una forma más algorítmica. Estamos hablando entonces de la formalización de la semiótica. Hemsleb era consciente con su glosemática que el estudio de estas funciones formales estaban en sus etapas iniciales. Poder formalizar la semiótica es un sueño anticuado para algunos, dada la naturaleza de la tarea. Pero si podemos hablar de la generación de metalenguajes que permitirían la descripción y análisis de ciertos textos o construcciones más generales, una aplicación es poder traducir de palabras más simples o de lenguaje un poco más natural a lenguaje mucho más formal. Ya se han hecho desarrollos en donde podemos describir los requerimientos de un programa y se puedan pasar a un lenguaje formal, entendiendo el lenguaje formal como un lenguaje de programación. Inclusive, podemos ver que esto se ve aplicado en lenguajes de dominio específico, DSLs. Obviamente, el trabajo de Hemsleb ha sido ampliado durante estos años, descubriendo las limitaciones del mismo. En general, los primeros modelos estructuralistas son muy débiles para describir ciertas estructuras narrativas porque no consideran la recursividad, lo que indica que se debe tomar diferentes aproximaciones para abordar esta tarea. El hecho es que las aplicaciones pueden ir desde la capacidad de poder analizar textos de lenguaje natural hasta la optimización de código fuente.